Pero el 93 saca el pez en el agua. Y creo que el pez en el agua es una cosa rara en el Perú, porque en el Perú la gente que habla de sí misma y que cuenta sus memorias no es tanta como en otros países. Y memorias políticas tampoco tanto. Hay una tradición en América Latina que le repele las biografías, pero que va mucho más a los testimonios. Sí, hay una tendencia mucho más grande a los testimonios, pero no es la tendencia que existe en mercados como digamos, por ejemplo, el norteamericano. En Estados Unidos, un huevón deja un puesto y al mes escribe sus memorias sobre esto. En Perú no hay eso. Entonces Vargas Llosa hace, en un momento en que muchos hacen lo propio. Ribeiro hace por esa época, o bueno, publica La tentación del fracaso. Bryce, el año 94, 93, 94, 95, publica las antimemorias de Bryce, que son muy divertidas, se le llama antimemorias, jugando con el título que utiliza Malraux para sus antimemorias. Andrés Malraux jugaba en el Mónaco, después de lesionarse, deja la selección francesa, y Malraux publica las antimemorias, entonces también le publica Bryce, ¿no? Y bueno, Vargas Llosa hace Pez en el agua, que tiene dos partes muy marcadas. La primera, que es una especie de biografía literaria, pero muy acotada, que empieza desde los 9 años, cuando conoce a su papá, hasta que se va a París. Pendejo, hasta que se va a París. Siempre, además, la ida, el irse, es un punto de partida, un punto de inicio siempre en las biografías de las personas. Villa Naipaul está en la autobiografía de Villa Naipaul, The Enigma of Arrival. En The Enigma of Arrival, la primera imagen del libro de Naipaul es el huevón llegando a un lugar desde el avión, ¿no? Entonces tienes esa primera parte, ¿no? Ahora, mira cómo es. Vargas Llosa del 36, publica El pez en el agua en 93, tiene 57 años, 56, 57 años, pero mira la manera de escoger los tiempos. La primera parte, que son los números pares, perdón, los impares, que lo que se está agarrando es solamente del año 45 al 58. 45-58, solo 13 años, desde los 9 hasta los 22 en que se va, 45-58. Ahora te das cuenta que es putero. Y hay un momento que dice, yo era un pinga loca, sí, toda la vida, cojudo. De 45 al 58. Y la segunda parte es del 87 al 90. Nada más. De todo el resto no cuenta. Está bien. Tú tienes que escoger, pero huevón. Primera parte, 45-58, segunda parte 87-90, punto. Tu vida no es tan interesante. Después el resto es como un poquito No pero esa es la gracia. Porque los capítulos impares es como la formación, desde el momento fundamental de su vida, que es ese hombre que era mi padre, conoce a su papá, que finalmente sin su papá no hubiese podido ser escritor seguramente, porque el papá representa todos los personajes iniciales, pues, huevón. O sea, sin el papá de Vargas Llosa, no hubiese estado... No, pero eso lo cuenta Bryce. Eso lo cuenta Bryce en las antimemorias, en el cual, cuando él conoce a Vargas Llosa en París, está con él allá y lo convoca para hablar de Cuba y otras cosas importantes, le dice. Y Bryce dice, qué chucha, yo me siento un cojudazo, porque viene Vargas Llosa y me dijo para hablar de Cuba y otras cosas importantes. Y como Vargas Llosa solo hablaba de cosas importantes. Y Bryce es, yo soy Bryce, huevón, soy borracho, yo acá cojudo, qué cosa. Entonces dije, puta, me voy a hablar con Bryce, con Mario, y Mario siempre con su seriedad, enhiesto, sobrio. Y de repente aparecía Ricardo Letts y empezaban a hablar, ¿no? Así, y Bryce estaba así como, ajao, ¿no? Así como que, ic. Claro, entonces... también creo que es Alfredo Pita Torero. Alejandro Ortiz Rescanier también cuenta de esas reuniones, pero es de Vargas Llosa con Arguedas, que Vargas Llosa están con Arguedas en París, está Arguedas en París, de paso, y está con Vargas Llosa, le dicen para reunirse, porque eran amigos, entonces se reúnen y lo que cuenta es que básicamente era Arguedas y Vargas Llosa, entre ellos dos hablando, y Arguedas lleva como un par de causas, ¿no? Puta, que no existían, pero Vargas Llosa ni los miró.
era Evelyn Arguedas, una persona, claro, enfocada seguramente al punto de que uno podría llamar la soberbia, sí, pero bueno, tampoco es que me importe mucho eso. Ahora bien, vayamos a su decía que pesa en el agua. La han leído para empezar, huevón. Mira, la parte de la familia es de la puta madre. La parte de la familia es de la puta madre. Si quieres avanzar, la parte de la familia es muy paja. Pero la parte del chisme político es genial, que son los capítulos pares. Solamente, si quieres, lee los chismes políticos. Ahora, la parte de los chismes es para leértela en el metropolitano, huevón. Así, porque tú quieres chisme, es el chisme. Es el chisme. ¿No? Ahora, es un Vargas Llosa agrio, es un Vargas Llosa muy, muy hígado, es por momentos insoportable, porque ese Vargas Llosa de los 90 es un Vargas Llosa, el contexto es, Vargas Llosa pierde porque sus batienemigos le ganan la elección. ¿Quiénes son sus batienemigos? No es Fujimori, es el APRA y la izquierda. Vargas Llosa odia a la izquierda, está más derechista que nunca hasta los últimos años. El Vargas Llosa más derechista es uno, el reciente, que es el que nadie va a tomar en serio porque ya estaba muy mayor y se veía como utilizado por la gente a su alrededor, y el de los 90, el Vargas Llosa de Fukuyamesco. Ese Vargas Llosa de los mediados de los 80, 90, ese es el más derechista. Y es Vargas Llosa que no está con los 80, que está todavía, ¿no? Graciosón. Está resentido, está molesto. Es un cojudo que escribe molesto, rabioso, y es demasiado virulento hasta para mí. Pero tienes el mérito de que no esconde su rabia. Tú puedes decir eso. Es violento con Javier Díaz-Canseco, es violento con toda la izquierda, dice la izquierda no sirve para nada, el APRA no sirve para nada, nadie sirve para nada, todos son una... Sí, en su crítica me parece la izquierda y el APRA llega al extremo de la caricatura del derechista rabioso, del resentido que le decían por ese momento. Pero por otro lado, si tú le quitas la rabia de la derrota, quítale la rabia de la derrota. Quítale. Quédate solamente con lo que cuenta. Quítale la rabia, porque, por ejemplo, cuando se refiere a la izquierda, empieza una página refiriéndose a lo mal que le parece a la izquierda peruana. Quítale esa página. Quédate solamente con lo que pasó con ellos. Tiene elementos geniales, huevón. La cosa que cuenta, porque la candidez con la que lo cuenta lo hace mucho más significativo que otras cosas que ves sobre el momento. Por ejemplo, cómo percibe la derecha. Cómo percibe, por ejemplo, la diferencia entre Bedoya y Belaúnde. Bedoya, un huevón criollo que para hablando huevadas. Belaúnde, un viejo que está perdido en el aire. Es un Vargas Llosa que entra a la política como la gente de este chat quiere entrar a cambiar al Perú, lleno de esperanza, lleno de vitalidad, creyendo que el Perú tiene una solución. Y huevón va y parece Santiago Zavala, no hay solución. Se junta con los partidos antiguos, la partidocracia, que todos le dijeron que no lo haga. Se junta con el PPC y Acción Popular. ¿Por qué? Porque iban a tener bases en todo el país. Lo primero que descubre es que no tenían partido. Y vos habla con el PPC, con el Acción Popular y dice, oh, no tenemos ni mierda, todo era inflado, huevón, todo era una cagada. Pero las reuniones con Bedoya, bueno, a Bedoya lo ponen como un viejo criollo que solo sacaba chistes, pues, huevón, ¡pah! Y en este huevón, ¿no? Y cuando habla con Belaúnde, un huevón que dice, yo en esos momentos, así como la ves este Belaúnde, ¿no? Como no. Ay, ¿cómo imitaban a Belaúnde? No era con Hidalgo, ¿qué palabras le ponían a Belaúnde? No era Hidalgo, era otra. La imitación de Belaúnde, Hidalgo, caballero, era otra. Pero bueno, que empezaba a hablar Belaúnde, Gallardo, caballero, En ese momento, puta, y huevón básicamente le cuenta que Belaúnde es la imitación de JB, huevón. Que está así es, el huevón llega y se pone a hablar 40 minutos y Vargas Llosa era, me quiero matar, no puedo con esto. Es un huevón que es realmente entre el cojudo que, claro, ponía el mapa y dos, ¿sabes cómo era? La nube. Belaúnde se le representaba con una nube. La caricatura de la época era siempre en la nube. Y era puta, vamos al mapa, claro, porque era arquitecto y todo lo veía mapa, pero además
en una nube, y era puta, el huevón realmente vive en una nube. Y luego, puta, todo lo que tiene que hacer, cómo se encuentra desde jóvenes liberales en el Fredemo, como los jóvenes turcos, este grupo de personas que viene del diario La Prensa, sean los caterianos, porque está también su hermano Pedro y Pablo Cateriano, Enrique Gersi, Carlos Spa, etc, 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 entonces van y vienen. Y por otro lado, desde esos huevones, Federico Salazar, ¿no? Que son así muy, ya casi pone ahí, ¿no? Casi al extremo del anarquismo, pone el caso de Federico Salazar. Y por otro lado, el PPC, pez huevón, el PPC, conservadores, extremos, santurrones y con gente del Opus Dei. Entonces era puta, tenía mucha huevada acá. Los liberales que querían quemar la iglesia y Rafael Rey. Y hay una parte que representa esto, que es cuando hacen un evento del Fredemo en el Coliseo Amauta y Sarabá empieza, ¿no?, a llevar lleva bailarinas de salsa y están, pez huevón, mostrando, pez, las carnes y pone puta y Bedoya casi se desmaya. La gente le pensaba, no, pero ¿por qué? Mucha mujer. Y era puta, pez huevón, ese era el Fredemo, era cojudo de un lado y con medio Sarabá. Pero ¿y por qué también cuento eso? Porque también está frustrado, no solamente por la izquierda, es porque en ese momento, cuando el huevón también pierde este grupo de derecha que él quiere formar, este grupo de derecha nueva, liberal, que él cree que se consolida y que cree que le puede hacer frente a lo que podría ser Fujimori, y él descubre con un espanto que en verdad es más ingenuidad que otra cosa, que la gente cambia de posiciones. Él descubre y se enfurece de su propia ingenuidad, porque la gente con la que él estuvo y que le dijo hace 3 años, sí, Mario, somos democráticos, terminan con Fujimori. Y eso también a él lo quiebra y lo destruye porque se da cuenta que políticamente ha sido un huevón y que él sabía que para eso no iba a servir. Él intentó, pero se da cuenta que para eso no sirve. Y que el Perú es un país que él no comprende ya. El Perú de fin de los 80, y ese es otro elemento de Pez en el Agua. El Pez en el Agua es un libro que tú puedes leer literariamente, huevón, pero la parte de los capítulos impares, si lo vas a leer, ten en cuenta que ese es el Perú de 87. El periodo 87-92 decide Iván Hinojosa, que es quizá el segundo periodo más clave en la historia del Perú desde la guerra con Chile. La historia del Perú, y creo ya en 200 años, solo ha tenido como que 3 momentos más de quiebre. Yo no sé si con Velasco es un momento de quiebre, sí es cierto, pero Velasco es un momento de quiebre, sí, pero momento de crisis honda es 79-84, no del siglo XX, del siglo XIX. 1879-1884. Guerra con Chile, post-Guano, los de Piero, que como siempre joden el país, hasta la paz con Chile, ¿no? Y los conflictos, hasta 84. El segundo más crítico es 87-92. Del 87 al 92 es el otro gran periodo de crisis en la historia republicana del Perú. No hay otro, huevón, solamente hay 2. Espantoso. Es en ese momento que Vargas Llosa postula. Y el huevón es un país que el huevón no entiende. Ese país, Vargas Llosa, no lo entiende. Vargas Llosa está acostumbrado al Perú del 8-5, 8-4, pero ese Perú 8-7, más antes, pero ese Perú ya está cambiando. 8-6 hay una crisis económica que viene desde fin de los años 70. Desde el 7-8 hay una crisis económica constante. Hay un deterioro económico de todo. Todo va variando, todo se va volviendo informal. Y Vargas Llosa no lo lee, no lo entiende, no lo huele bien, y se equivoca. Y no entiende por qué la gente puede votar a Fujimori, votar con B chica, no con B grande. Eso fue en el 2000, basura. Pero es maravilloso porque en retrospectiva él tiene la suficiente sinceridad para contarte todos los momentos en los cuales él fue un huevón. Y eso merece de verdad cierta respeto. ¿Cuántas personas son capaces en el Perú de decirte, por si acaso, hace 5 años yo ahí la cagué? Salvo Moye, por supuesto. ¿Quién más? Nadie, bro. Mark Mallock Brown, que después fue... Mira, por ejemplo, yo creo que en ese año, ¿sabes quién lo va percibiendo? Carlos Franco. Carlos Franco tiene un libro en el año 89 llamado La Otra Modernidad, en el cual él va oliendo. Hay gente que no lo entiende, pero
lo huele mejor. Carlos Franco, Romeo Brompón, Jorge Parodi, lo van oliendo mejor. Neira en alguna medida también. Tú puedes mirar a mucha gente que va publicando en esas cosas y que todo está movido, es bien complicado, pero gente que lo va como oliendo un poco mejor. Y a Vargas Llosa le dicen, oye, esto se va por acá. Y Vargas Llosa es terco y él pone el peor defecto que tiene un político, que es tener principios inamovibles. Y eso, huevón, te mata. Tienes que ser flexible hasta en tus principios. Y Vargas Llosa no quería hacer eso, era un huevón. Una vanidad y una soberbia que él admite que le hace perder. Porque el Perú le demandaba ser diferente a lo que él estaba haciendo. Y no puede, no quiere que la elección sea un circo. Y es como, huevón, tiene que ser un circo. Y el huevón dice, puta, yo me resistí porque soy un huevón, O sea, no te dice que es un huevón, pero te da a entender que él se pasó de sano, que él pudo ganar y se pasó de sano. Ese es un punto ciego. Él no pone esto con la frialdad que sí le pone Mark Malloch Brown. Hay un texto de Mark Malloch Brown que se llama The Consultant, que se llama El Consultor, porque Mark Malloch Brown, que era chibolo, tenía 22, 23 años, lo traen de Estados Unidos y le dicen, causa, ayúdame a esos blancos, huevón. Y el huevón va y está en una mesa, pues, huevón, ahí con lo del Fredemo, y dice, puta, le dice, huevón, tan cagados, huevón, tan cagados. ¿Por qué? Porque todos son blancos, le dice Mark Malloch Brown. Mark Malloch Brown era gringo. Y Mark Malloch dice que todos son blancos, huevón. Y pone Mark Malloch Brown, puta, el más marrón era Enrique Gersi. O sea, huevón, Enrique Gersi parece Peter Griffin, huevón. Dijo, puta, el más marrón era Enrique Gersi. Ya les dije, amigos, están cagados. ¿Por qué? Puta, que todos son blancos. Y los frenemas se quedan así como, o sea, ¿sí? O sea, no sé, puta, no creo, huevón. Y Mark Malloch Brown, huevón, puta, están cagados, necesitan cholos. Y Mark Malloch dice, huevón, era imposible porque además Mario decía, no, pero lo que importa son los principios. Y era, huevón, imágenes, la concha de tu madre, no puedes dar tanto blanco junto. Y Vargas Llosa cuenta, o más o menos da esa imagen de lo ganso que era. Hay una gran frase que es, ¿no? La gran ingenuidad, que es cuando va a un focus group y el huevón dice, la gente no va a votar por Fujimori porque Fujimori es un mentiroso. Entonces yo sé que no van a votar por él porque él es mentiroso, porque yo soy honesto. Y le dicen, Mario, así no funciona la política. Y Vargas Llosa dice, no, pero ¿cómo? O sea, la gente vota por la gente honesta, no, puta, le dijeron, te estás pasando de Verónica Mendoza, Mario, te estás pasando de Vero. Y va a un focus group y tiene este fragmento. Mark Malloch Brown, también, como te digo, tiene el texto. Es un buen texto el de Mark Malloch Brown. Se desencantarían de esta campaña. Pero él confiesa, se desencantarían de Fujimori con esta campaña de revelaciones, esos peruanos humildes que en la primera vuelta habían votado por él identificándose con su imagen de persona independiente, pobre, pura y racialmente discriminada. David, que se enfrentaba al Goliat de los millonarios y blancos prepotentes, lo sabía. O sea, el huevón sabía que había un tema de imagen. Indicios de que no iba a ser así y de que por mucho que les pesara a Chirino Soto, el presidente Belaunde, los peruanos humildes no tenían el menor reparo en sentirse más identificados con un compatriota de primera generación que con otros de siglos de raigambre, los tuvo a finales de mayo. Un día en que Mark Malloch Brown y Freddy Cooper, se refiere a Frederick Cooper, el arquitecto su causa, me llevaron a una agencia de publicidad a observar, sin ser visto, una de las periódicas exploraciones del electorado CID, o sea, un focus group. Faltaban 2 o 3 semanas para las elecciones y yo llevaba ya más de un mes recorriendo los pueblos jóvenes de la capital, inaugurando centenares de obras de programa de apoyo social. A juzgar por lo que vi y oí en aquella sesión, el esfuerzo no había dado el menor fruto. Las personas convocadas, unas 12, eran mujeres y hombres escogidos entre los más pobres de las barriadas de Lima. Dirigía la sesión una señora que, con una desenvoltura que revelaba larga práctica, hacía hablar como cotorras a los entrevistados. La identificación de eso con Fujimori era total, y puedo usar la expresión irracional. Magnífica porque no entiende el huevón, no entiende que la identidad pesa, el huevón no lo entiende, pero te lo transmite que no lo entiende. Al menos tiene el don de la honestidad. No daban importancia alguna a las denuncias sobre sus negocios inmobiliarios y su fondo, y más bien la celebraban como algo exhaustivo. Es un gran pendejo, pues, afirmó uno, abriendo los ojos llenos de admiración. Otro confesó que, si se demostraba que Fujimori era un instrumento de Alan García, se sentiría inquieto, pero aclaró que aún así votaría por él.
cuando la maestra de ceremonias preguntó qué les impresionaba más en el programa de Fujimori, la única que atinó a dar una respuesta fue una señora embarazada. Las demás se miraban con sorpresa, como si les hablaran de algo incomprensible. Aquella mencionó que el chinito daría $5,000 a todos los estudiantes que se graduaran para que pusieran un negocio propio. Cuando les preguntaron por qué no votarían por mí, se les notaba desconcertados de tener que dar una explicación sobre algo en lo que no habían pensado. Por fin, alguien mencionó los cargos más frecuentes que los hacían, el shock y la educación de los pobres. Pero la respuesta que pareció resumir mejor el sentimiento de todos fue: con eso están los ricos, ¿no? Suficiente, pez huevón, suficiente. Tenía la identificación de ser muy blanco, muy rico, muy tradicional en un país que ya no lo era. Era la propaganda de Amex en el país, ¿no? De la propaganda de Inca Kola, pero no solamente parece el negrito del inicio. Es eso. Quienes han vivido en el Perú del 90, 89, 90, 91, recordarán cómo era ese Perú. Era la versión, huevón, en esteroides del Perú actual, cojudo. Lo blanco era mucho más blanco y lo marrón era mucho más marrón. Y no pudo, huevón, nunca se pudo quitar ese estigma. Pero ¿qué voy es? Ese tipo de cositas tiene el pez en el agua. Y es además la primera campaña en que esto empieza a pesar mucho más. Las campañas de este tipo, las elecciones que tenemos ahora, empiezan en el 90. La campaña del 85 es prehistoria, amigos. La campaña Alan Frejolito, esa huevada es prehistoria para las campañas. Las elecciones desde ahora empiezan en el 90. Todo eso es el Perú que viene del 90 en adelante. Toda esa división de Fujimorismo ante Fujimorismo, pero además de blanco, limeño, pituco, contra rural, informal, más o menos que varía mucho, ¿ah? Porque Fujimori tiene mucho apoyo de CD de Lima, cosa que los candidatos que le ganan al Fujimorismo no tienen. El Fujimorismo mantiene ese CD de Lima, que ahora lo tiene López Aliaga más o menos, pero el CD de Lima no vota por Castillo, no votó por Ollanta casi, 2011 sí votó por Ollanta. Ese CD de Lima es bien diferente. Pero todo eso empieza en el 90. Y Vargas Llosa te da, quieras o no, una gran mirada sobre ese país. Por otro lado, si tú crees que tu amigo Moya en estos años tiene algún conocimiento de cómo a veces la gente mediocre termina en puestos de poder, si tú crees que yo tengo algo que decirte sobre eso, solamente haz caso a mi recomendación. Una de las mejores cosas que puedes encontrar de eso en términos prácticos es el pez en el agua. Porque en el pez en el agua te cuenta cómo la gente es huevona al mango, huevón. Cómo la gente es huevona. Te das cuenta que Vargas Llosa llega y todos son huevones. Se dice, puta, yo creo que acá la gente, todos son huevones. Hasta yo soy huevón. Y te das cuenta que las grandes decisiones son en realidad champazos, huevón, huevadas al aire, puta, huevones jugando, ¿no? Lanzando cuchillos con fuego en una esquina. Todo es un chiste, todo es una parodia. Y Vargas Llosa entra creyendo que esto es un libro de Habermas, que esto es la parte de Odrío de conversión en la catedral. Y no, huevón, es un chiste de mierda. Y la persona que lo cuenta con más naturalidad es Vargas Llosa, en El pez en el agua. No digo que después no haya habido más personas que lo hagan, pero lo hace, el huevón, que encuentra gente payasa que cambia cada momento, que te dice que tiene una cosa, no tiene ni mierda, gente con ego, gente sin principio, huevón, y eso es el Perú del 90, cojudo, que ahora es mucho peor. Encanta, tiene igual sus cositas. Ahora, Vargas Llosa, nuevamente, ese es un Vargas Llosa que para hacer como la trayectoria intelectual de Vargas Llosa, él se aleja de la Revolución Cubana el 7-1, después del caso Padilla. Padilla era Eberto Padilla, que era un poeta muy simpático, que gana un premio y lo obligan a denunciar. En fin, le sacan la mierda por Eberto Padilla. Cuando lo cagan a Eberto Padilla y Vargas Llosa, me parece con mucho tino, denuncia a Cuba por haberle hecho eso a Padilla, porque lo obligan a autoflagelarse en público con una práctica stalinista, y me parece bien, a mí me parece bien la carta de Vargas Llosa en el caso Padilla. Yo estoy de acuerdo con la postura de Vargas Llosa en el caso Padilla del año 71. Sí, pues, huevón. ¿Cómo chucha le van a hacer eso a Alberto Padilla? Y además era un buen libro de poemas, solamente que era muy crítico, y bueno, lo obligan a masacrarse, y ahí se divide el boom. En el 7-1 se divide, ¿por qué?
porque la gente que critica a Alberto Padilla son dos, perdón, a Fidel Castro son dos, son Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Cortázar lo critica en un momento y después se tira para atrás. Manda una carta y luego le quita la carta. Y García Márquez se queda en silencio. Entonces se quedan 2-2. Y ahí se queda García Márquez y Cortázar por un lado, Vargas Llosa y Carlos Fuentes por el otro. Y ahí es cuando se quiebra el boom. Ese es 7-1. A partir de ahí, de hecho, la segunda carta de Vargas Llosa a la cabeza de Casa de las... ¿Quién era la cabeza de Casa de las Américas? Mi tía Aide Santa María. Mi tía Aide Santa María. La carta que le manda Vargas Llosa a Aide Santa María le dice, por si acaso, Aide, compañera de ellos siempre con la Revolución Cubana, no imiten nunca, pero acá Cuba en mi corazón. Abajo los críticos burgueses. El 7-3, 7-4 ya hay un Vargas Llosa diferente. Tú tienes un Vargas Llosa velasquista hasta el 7-2, 7-3, 7-4 ya no es así. Y empieza a leer a Hayek, empieza a leer a Friedman, él va y lo cuenta. El 7-6 pasa una temporada en Cambridge, en el Latin American Chair, Simón Bolívar, un año en Cambridge haciendo huevadas, ahí se pone un poquito más liberal. Ahí escribe el borrador de lo que luego sería la utopía arcaica, que me parece un libro interesante de todos modos, me parece que tiene ángulos de arguedas que otros no tienen, y ya ahí se va liberalizando más, y bueno, en los 80 ya, en fin, junto con el mundo, Vargas Llosa ya se va de largo. Entonces, él está en ese momento con una segunda juventud. Si su primera juventud fue marxista, la segunda juventud fue liberal, y entonces... en eso está hablando siempre del programa de la libertad, del tema de la libertad. Y todo el tema es, sí, pero yo quería dar el mensaje de la libertad. Y es, no, los cholos quieren otra cosa, cojudo.